Buenas tardes, compañeros. Hola, hola. Compañeros, tienes libertad de señales. Doctor, no se escucha. Ya, doctores, entonces para eso, con estas palabras, invitar. ¿Cómo te entender en sus notas? Buenas tardes, tengan ustedes todos los... Que tener señales que están ahí. Bien, muy buenas noches a todas y todos. ¿Me oyen? Bien. La Unidad de Desarrollo, Evaluación y Capacitación del Personal de la Cámara de Diputados, en coordinación con Secretaría General también de la Cámara de Diputados, organiza este curso con la denominación Instrumentos y Procedimientos de Gestión, Fiscalización, Legislación y Gestión Parlamentaria, dirigida para servidores de la Cámara de Diputados y que tiene un objetivo de construir al mejoramiento de las funciones que desempeñan las secretarias y secretarios técnicos y personal del área legislativa a través de la realización del curso Instrumentos y Procedimientos de Fiscalización, Legislación y Gestión Parlamentaria. Este curso está programada en el marco de la Agenda Patriótica en su pilar 11, que dice soberanía y transparencia en la gestión pública, paz, justicia e instituciones sólidas. La población meta, secretarias, secretarios técnicos y personal del área legislativa
solo personal de la Cámara de Diputados. La certificación estará también otorgada por la Cámara de Diputados y la Escuela de Gestión Pública Plurinacional. En esta ocasión damos la bienvenida a los participantes y también a la población que nos está escuchando en este momento, esperando de que este curso sea de gran provecho y también fortalezca el área de trabajo de la gestión legislativa. Con estas breves palabras, doy por inicio este curso interno organizado entre la Secretaría General y la Unidad de Desarrollo, Evaluación y Capacitación. Mucha suerte en todo el desarrollo del curso. Muy buenas noches y mucho éxito. Si está el secretario general, el licenciado Javier Rocha, por favor, que pueda dar algunas palabras. Bien, mientras esperamos a la expositora de esta unidad de aprendizaje, aclararles lo siguiente. La certificación será otorgada entre la Cámara de Diputados y la Escuela de Gestión Pública Plurinacional. El costo solo de certificación es de 50 bolivianos y a partir ya de hoy, en cuanto finalice el curso de hoy, pasaremos el link para que puedan hacer el depósito en Banco Unión. Pueden hacerlo hasta el día miércoles de esta semana y este costo es justamente derecho a certificación otorgada entre la Cámara de Diputados y la Escuela de Gestión Pública Plurinacional, que tendrá una carga horaria de 20 horas académicas e inicia hoy 31 y según nuestro calendario termina el 4 de junio. Sin embargo, el día jueves es feriado, no se va a poder pasar clases por tema de la fecha de Corpus Christi, sino que más bien el del día jueves se traslada para el día lunes. Eso tomen en cuenta, por favor. Y la modalidad es a distancia virtual. Y a la finalización del curso se aplicará también la evaluación respectiva. Entonces, con estas aclaraciones, estaríamos dando inicio. Otra parte que es importante señalar es de que este curso tiene 6 temáticas. El primero, procedimientos legislativos, tipos de sesión, nociones y votaciones. 2, técnica legislativa. 3, instrumentos técnicos de análisis y trabajo legislativo en comisión. 4, instrumentos de fiscalización parlamentaria, PIO e interpelación. 5, instrumentos de acción parlamentaria, minutas, resoluciones, declaraciones y homenajes. Y el último tema, aplicación de la ley número 044 y 612, juicio de responsabilidades al presidente, vicepresidente, magistrados del órgano judicial y tribunal constitucional. Entonces, con estas aclaraciones damos paso
al licenciado Javier Rocha como secretario general que nos pueda brindar algunas palabras. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Reinaldo. Tengan todos ustedes muy buenas tardes, doctores, doctoras de la Cámara de Diputados. Como ya me ha ido antecediendo el licenciado Reinaldo, este es un curso para que podamos transmitir a ustedes algunas técnicas, algunos procedimientos que se tiene en la Cámara de Diputados conforme al reglamento general para poder desempeñar las funciones y prácticamente llevar a cabo las sesiones tanto de comisiones, ya sea en brigadas parlamentarias como también en nuestras comisiones permanentes parlamentarias. Para eso, mis estimados doctores, sin más estar abundando con palabras, muy buenas tardes, bienvenidos al curso. Esta semana va a ser un curso donde vamos a poder asimilar varias temáticas al respecto. Ya ha ido indicando el licenciado Yucra sobre lo que son los procedimientos legislativos, la técnica legislativa, el tema de los instrumentos técnicos de análisis que se cuenta en la Cámara de Diputados para la emisión de los informes, los instrumentos de acción parlamentaria y fiscalización, y asimismo también la aplicación que se tiene en cuanto a la Ley 044 sobre el juicio de responsabilidades a las autoridades electas. Una aclaración, el día jueves es el día feriado, por tanto, se estaría trasladando las clases para el día lunes. Y como mañana tenemos sesión de asamblea, entonces la clase que tendría que dictarse el día de mañana también se estaría diferiendo para el próximo martes. Entonces, el día de mañana tampoco habría clases directamente. En este horario nos estaríamos viendo el día miércoles, mis estimados doctores. Con esa aclaración, entonces voy a dar cabida, por favor, al doctor Henry, a la doctora Milenka, que por favor se aproximen a este punto para poder empezar el curso. Conmigo, muchas gracias, doctores, y bueno, nos vemos hasta en otra oportunidad. Con permiso. Bien, ahora sí, buenas tardes, tengan ustedes, cada uno de los que están presentes en este curso, en este taller de capacitación. Mi nombre es Henry Torres, trabajo en Secretaría General de la Cámara de Diputados, estoy acompañado de la doctora Milenka Loaiza, que también trabaja en la Cámara de Diputados, en Secretaría General, ambos en Secretaría General. Bien, se nos ha encomendado dar este pequeño curso sobre los procedimientos legislativos en los casos de sesiones, mociones y votaciones. Prácticamente son usados en los procedimientos que tienen al interior de las comisiones. Como ustedes ya sabrán, nosotros llevamos a cabo las sesiones plenarias y conforme al reglamento, específicamente al artículo bien, ahorita les digo el artículo, el procedimiento de las sesiones en comisiones, el artículo 95, se desarrolla conforme a los mismos procedimientos que se Bien, vamos a empezar con esta presentación. No sé si están viendo la pantalla compartida. Muy bien. ¿Y por qué no está a ver? ¿Se ve la pantalla? Sí, ¿no? Se ve la pantalla. Muy bien, vamos a empezar entonces con la primera diapositiva. ¿Qué es el marco legal del procedimiento legislativo? Bueno, como ustedes saben, las atribuciones de la Cámara de Diputados y de la Asamblea Legislativa Plurinacional están regidas por el Reglamento General de la Cámara de Diputados y las atribuciones se encuentran en la Constitución Política del Estado, específicamente en los artículos 158, atribuciones de la Asamblea, que son la de dictar leyes, fiscalizar y gestionar. En los artículos 159 de la Constitución están también las atribuciones específicas
que son de la Cámara de Diputados. Entre ellas tenemos la más importante, que es la de aprobar el reglamento general de la Cámara de Diputados, aprobar nuestro propio reglamento. Cabe mencionar también que en el párrafo segundo del artículo 158 establece que la organización de la Asamblea se rige por el reglamento de la Cámara de Diputados. Entre las más importantes es que la Cámara de Diputados inicia el tratamiento de los proyectos de ley. En la mayoría de los proyectos de ley, salvo aquellos que son de ordenamiento territorial, autonomías, vinculados a autonomías, que inician por la Cámara de Senadores. Nosotros, como Cámara de Diputados, es prácticamente la parte más complicada, es el armar el proyecto de ley. Inicia por la Cámara de Diputados a través de sus comisiones y a través del Pleno de la Cámara de Diputados. El artículo 161 norma el procedimiento legislativo el artículo 162, específicamente es el que norma el procedimiento legislativo, ¿no? ¿Quiénes tienen la facultad de presentar leyes? Bien, antes de entrar a eso, vamos a ver un pequeño concepto que hemos preparado aquí con la doctora de qué es una ley. Una ley es una regla, una norma jurídica de carácter obligatorio dictada por las asambleas legislativas plurinacionales, en el caso del ámbito nacional, las asambleas departamentales y las consejos municipales, ¿no? Tienen como fin regular la conducta humana para lograr una convivencia armoniosa dentro de nuestra sociedad. Es de carácter coercitivo y en caso de que no sean cumplidas, la fuerza pública tiene el deber y obligación de sancionar a la persona o institución correspondiente. Por eso todos debemos someternos a las leyes, aun cuando no estemos con ellas. Bien, como les decía, la facultad legislativa la ejercen las diputadas y diputados en nuestra Cámara, el órgano ejecutivo, el órgano judicial, en materia de justicia, ¿no? En todo lo que tiene que ver con mejorar la justicia. Los gobiernos autónomos de entidades territoriales en aquellas que tienen también que ver con sus competencias. Específicamente en estas leyes entran los proyectos de ley de transferencias, ¿no? De transferencias que ellos quieren transferir para mejorar sus objetivos, ¿no? Transferir predios. Las ciudadanas y ciudadanos, en este caso de las ciudadanas y ciudadanos, que es la iniciativa ciudadana, que no está aún regida por una ley. La Constitución marca que las ciudadanas debemos regirnos, para presentar un proyecto de ley, deben regirse a una ley específica que aún no ha sido aprobada. Se está trabajando en ello, ambas cámaras, junto con la vicepresidencia, veníamos trabajando en una ley de iniciativa legislativa ciudadana, el cual, por el corte que hubo, el tránsito que hubo de un gobierno a otro, ha sido un poco paralizada, pero se está retomando el trabajo para que los ciudadanos puedan también participar de iniciativas legislativas, ¿no? Y otros establecidos en ley, ¿no? En la ley del órgano electoral, como la Defensoría del Pueblo, establecen que ellos pueden presentar también proyectos de ley en el marco de sus atribuciones. Como les decía, en materia de descentralización, autonomías y ordenamiento territorial, son iniciados en la Cámara de Senadores, solamente en esos casos. En los demás casos, el proyecto de ley inicia en nuestra Cámara, en la Cámara de Diputados. Como les decía en un principio, nosotros llevamos el peso más fuerte, si vale el término, porque nosotros llegamos a hacer el armado del proyecto de ley como tal. Ya en el Senado ya es una etapa de revisión que es un poco más suelta, más sencilla, porque ya van revisando detalles o algunas cosas que la sociedad no está de acuerdo, van como se dice el término, van revisando la ley para que la norma pueda ser perfectible. Muy bien, en el tema del procedimiento, como les decía, está desarrollado en el artículo 163 y en esto tenemos que ser un poco más cuidadosos. Ya nuestra nueva constitución aprobada en el 2009 establece un procedimiento un poco más específico, si vale el término. La anterior constitución política del Estado, la que ha sido abrogada,
era un poco más general, ¿no? Decía, aprobada la Cámara de Origen, se remitirá a la Cámara Revisora, en la Cámara Revisora se sancionará, y si no la modifica, la devolverá, etc. En nuestro procedimiento, especialmente, nuestro procedimiento inicial inicia en nuestra Cámara presentado por un diputado. ¿Cómo tiene que presentarlo el diputado? El diputado lo presenta con una nota de presentación simple, una exposición de motivos, el proyecto de ley debidamente suscrito. Esto es muy importante, ¿no? Muchos diputados solamente firman la nota y no firman el proyecto de ley, y eso es algo que retrasa el tratamiento porque tenemos que devolverlo al diputado para que regularice esto y genera molestia en ellos, ¿no? El formato digital, todo esto en triple ejemplar, y adjuntando también las leyes, decretos, resoluciones a los que hace referencia siempre, ¿no? Si alguien presenta un proyecto de ley que modifica a otro o eleva rango de ley, un decreto, cierto decreto supremo, o hace referencia a una resolución ministerial, una resolución suprema, tiene que estar adjuntada, ¿no? Entonces, porque le facilita el trabajo a la comisión. Y también podría la comisión devolver, ¿no? En cualquier momento decir, no ha adjuntado, no se ha cumplido con lo que establece el artículo 117 del Reglamento General, y devolver y retrasar también el trabajo que deberían iniciar. En las demás iniciativas se exigen los mismos requisitos, ¿no? Como les decía, el proyecto de ley es remitido a la comisión. Esto ya está normado en la Constitución Política del Estado. Esto es muy importante. Hemos tenido recientemente un problema, un pequeño inconveniente con la ley que ha aprobado, una ley tan importante como es la ley del pago de deuda del agua allá en Chuquisaca, que lamentablemente no ha cumplido con este primer requisito, que es muy importante, establecido ya en la Constitución Política del Estado, en el numeral 1 y numeral 3, ¿no? Que dice que debemos remitir a la comisión. Entonces, esto quisiera que lo tomen muy en cuenta para que ustedes puedan asesorar bien a los diputados. Ningún proyecto de ley puede ser dispensado de trámites como Cámara de Origen, porque la Constitución ya nos dice que tenemos que mandar a la comisión correspondiente, y nos dice que una vez informado por la comisión, recién pasará a tratamiento del plenario. Entonces es muy importante tomar en cuenta este aspecto. Está en la Constitución, por lo tanto no podemos irnos en contra de la Constitución. El proyecto de ley que les hacía referencia, Chuquisaca, lamentablemente no ha cumplido con esto, y por eso tenemos inconvenientes. Lamentablemente el Senado aprobó este proyecto de ley sin el informe respectivo. Nos pasó a diputados, nos percatamos de aquello y lamentablemente no supimos qué solución darle, ¿no? Porque ya había un conflicto de por medio, ya nos dijeron que nosotros no queremos aprobar, etc. Entonces, es muy importante este primer punto del proyecto de ley. Tiene que ser remitido sí o sí a una comisión para el informe correspondiente. Una vez informado por la comisión, pasará a tratamiento recién de la plenaria. Esto está normado en la Constitución Política del Estado, concordante con los artículos 121, 122, 123 y demás del Reglamento General de la Cámara de Diputados. Muy bien, a lo que nos compete a nosotros como Secretaría General es el procedimiento en las comisiones. Muy bien. Como les decía, en el artículo 95 y 122 de nuestro Reglamento General, establece que las sesiones de comisiones y comités se ajustarán a las mismas modalidades y procedimientos establecidos para las sesiones camarales. Entonces, quiere decir que a esto va una sesión de comisión y debería estar con el siguiente formato de orden del día, que no es algo escrito en piedra, que ustedes pueden ajustarla conforme a lo que dice el reglamento, o pueden modificarla, ¿no? Entonces es una sesión de comisiones la misma que debe desarrollarse aquí, como se desarrolla en pleno, que es la verificación de quórum, la instalación de sesión, una vez verificado el quórum, la lectura de la correspondencia,
el asunto en debate, que en este caso nosotros como plenaria usamos los informes de comisiones, ¿no? Que ahí detallamos el informe que ha llegado de la comisión y que va a pasar a ser debatido por el pleno de Cámara. En este caso sería un informe de comité, que como ustedes saben, el informe de comité es el proyecto de informe de la comisión, es el primer paso que da un proyecto de ley. Y los asuntos en mesa, ¿no? Que les vamos a detallar en qué consiste aquello. Muy bien, para las sesiones de las comisiones también estamos con los tipos de sesiones, ¿no? Existen las sesiones preparatorias, que eso no se lleva a cabo en las sesiones de comisiones. Existen las sesiones ordinarias, normado en el artículo 68 al 85 de nuestro reglamento general. Las sesiones extraordinarias, que son aquellas sesiones que se realizan fuera del periodo de sesiones. Eso es muy importante, ¿no? Muchos compañeros confunden la sesión extraordinaria con llevar a cabo cualquier momento o un fin de semana. Les voy a explicar más adelante que no es así, ¿no? Las sesiones extraordinarias se llevan fuera del periodo de las sesiones ordinarias. En este momento nosotros estamos en pleno desarrollo de sesiones ordinarias, el periodo ordinario de la legislatura 2020-2021. Existen las sesiones reservadas y las sesiones permanentes por tiempo y materia. Esto también es importante y les ruego que los secretarios técnicos de las comisiones los tomen en cuenta. Se nos ha dicho mucho quién debería presidir. Es la dirección de las sesiones. ¿Quién preside las sesiones de comisión? Las sesiones de comisión las preside el presidente o presidenta de la comisión. Como ustedes saben, en ausencia de la dirige en calidad de vicepresidentes el primer secretario, el segundo secretario de comité, el tercer secretario de comité, quienes fungen como vicepresidentes. Vale decir que algunas comisiones tendrán 3 vicepresidentes. Las que más tienen son las comisiones de planificación, economía plural y gobierno, que tienen a 4 y 5 respectivamente vicepresidentes, ¿no? En el orden establecido en el artículo 45 de nuestro reglamento general. El primer secretario es el primer vicepresidente, el segundo secretario es el segundo vicepresidente y así sucesivamente, ¿no? En ningún momento la comisión debería quedar sin presidentes. Entonces, una comisión no puede quedar sin cabeza. Es como aquí si el presidente de la Cámara, el diputado Freddy Mamani, sacara su semana regional y también el primer vicepresidente, la diputada El Salí y el segundo vicepresidente, el diputado Aliaga, sacaran su semana regional y dejaran sin cabeza la Cámara. Eso es algo que no se puede dar, ¿no? Siempre tiene que haber una coordinación entre ellos para que uno saque cada semana, tenemos 4 semanas al mes, y así la Cámara no pueda quedar sin cabeza. Lo mismo pasa en las comisiones. Las comisiones no pueden quedar sin la cabeza. Para decir que tiene que haber esa coordinación entre el presidente y los secretarios para ver quién asume la presidencia o a quién deja el presidente la cabeza de la comisión en su semana regional, ¿no? Y también es una parte muy importante, el secretario técnico funge como secretario de la comisión, es el que ayuda a comprobar el quórum, llamar lista, dar lectura a los instrumentos y las otras atribuciones establecidas en el artículo 52 de nuestro reglamento general. El secretario técnico prácticamente es el encargado de la comisión, es el nivel máximo de asesoramiento de la comisión. En él recaen todas las responsabilidades. El secretario técnico, si hacemos una analogía, una comparación, el secretario técnico pasaría a ser el secretario general de la comisión. Eso es muy importante, que el secretario técnico, los secretarios técnicos que están aquí presentes puedan tomar en cuenta esto, ¿no? No es, hemos visto en la anterior legislatura, el secretario técnico, cuando el presidente salía de semana regional, el secretario técnico también se tomaba su vacación y listo, la semana quedaba abandonada prácticamente la comisión, ¿no? El secretario técnico responde al presidente. En ausencia del presidente de la comisión, responde al que ejerce la presidencia, el primer secretario, el segundo secretario, en ese orden. El secretario técnico es
juega un rol muy importante, ¿no? Por eso el reglamento le da el carácter de personal permanente y un personal casi especializado en su área. Para la Cámara de Diputados, el secretario técnico juega un papel muy importante. Entonces, el secretario técnico responde a la comisión en pleno. Él responde por los diputados, que son miembros de la comisión, así como los asesores y demás funcionarios. Eso tomamos muy en cuenta, distinguidos doctores. Muy bien, las sesiones ordinarias de comisión pasan por la instalación de sesiones, ¿no? Como les decía al principio, las sesiones ordinarias de comisión se realizan en el periodo ordinario de sesiones de la Asamblea, que en este caso ha sido inaugurada el 8 de noviembre, ¿no? Se ha inaugurado con el mensaje, con la posesión de nuestro presidente Luis Arce. La primera sesión ha sido precisamente esa, la inauguración de la legislatura del periodo constitucional, legislatura 2020-2021. Y a partir de ese momento entramos en un periodo ordinario que concluirá con una clausura de la legislatura, ¿no? Esta clausura será seguramente en el mes de noviembre, cuando iniciemos otra legislatura. Las sesiones ordinarias de las comisiones son permanentes. Como sabemos, contamos con 2 recesos. En este periodo ya se ha llevado a cabo uno de los recesos, que ha sido en diciembre. Ha sido muy rápido el receso. Se los realizan de lunes a viernes. Puede ser ampliado hasta sábado y domingo, si así lo requieren. Últimamente la Comisión de Economía Plural ha sesionado hace 2 semanas, me parece, un sábado, ¿no? Convocado por la urgencia del tema a tratar, ha convocado un sábado. Pueden las comisiones convocar. Esto siempre previa coordinación con Secretaría General, para que nosotros podamos sacar el orden del día como sesión de comisiones y puedan estar habilitados. Las sesiones de las comisiones se ajustan a un orden del día, al igual que las sesiones plenarias. Este orden del día puede alterarse con el voto de la mayoría de los miembros en cualquier momento, ¿no? Durante el desarrollo de la sesión pueden alterar el orden del día. Las sesiones de comisión requieren el quórum mínimo, son de carácter público, salvo aquellas que, calificadas por 2/3, se declaren en sesión reservada. A las sesiones de comisión también pueden asistir los ministros, senadores, viceministros y otras autoridades en las cuales esté involucrado el proyecto de ley para su defensa. Muchas comisiones convocan a los técnicos del órgano ejecutivo, a los viceministros, ministros algunos, y eso está muy bien porque son los ministros quienes son los proyectistas y deben sostener el proyecto de ley. Eso es algo muy importante. No es que alguien lance el proyecto de ley y diga es asunto de ellos, ¿no? Todo proyectista, no solamente el ministro, el diputado proyectista, tiene que hacer seguimiento a un proyecto de ley y por lo tanto la comisión está obligada a invitar a los proyectistas, no solamente ministros, sino también a los diputados, ¿no? Los diputados que son proyectistas de estos proyectos de ley o también son repositores, porque no se olviden que al reponer un proyecto de ley, automáticamente el diputado lo asume como propio. En estos momentos ellos se convierten en una especie de coproyectistas al reponer un proyecto de ley. Por lo tanto, no pueden los diputados reponer y ya, ¿no? Tienen que asumir la responsabilidad de esa reposición. Por lo tanto, las comisiones pueden convocarlos a los diputados a fin de que puedan coadyuvar en la defensa. No se olviden que un diputado, cuando siente la necesidad de su sector, redacta un proyecto de ley. Por lo tanto, él tiene mayor conocimiento que la comisión para ver cómo va a salir ese proyecto de ley. En cuanto a la instalación de las sesiones, como les habíamos dicho, verificamos el quórum, se da lectura al orden del día, se da lectura a una correspondencia, y esa correspondencia, al igual que la del pleno camaral, es la lectura de las comunicaciones oficiales externas.
oficiales nos referimos a los órganos oficiales, órganos ejecutivo, órgano electoral, órgano judicial o cualquier otra institución pública en la cual esté inmerso el proyecto de ley. Esto se lo hace generalmente para que la comisión tenga conocimiento de qué está pidiendo, qué es lo que se está solicitando a través de estas notas, ¿no? Se puede solicitar la modificación del proyecto de ley, se puede pedir la supresión de cierto artículo, o se puede sugerir modificaciones. Por lo tanto, tienen que ser de conocimiento estas notas del pleno de la comisión, ¿no? O de los comités, según sea el caso. En el caso de que una nota esté en un determinado comité, la presidencia de la comisión decretará su remisión a este comité para su conocimiento, ¿no? Para que se adjunten los antecedentes de la carpeta y puedan tomar en cuenta este proyecto de ley. Entonces, todas las comunicaciones externas oficiales deben ser leídas en la correspondencia de la comisión para que las comisiones tengan conocimiento y quede también registrado en el acta que ustedes presenten. También en esta correspondencia se puede poner a conocimiento que ha llegado al interior para tratamiento de la comisión inicial el proyecto de ley. Desde el pleno nosotros mandamos a las comisiones un determinado proyecto de ley y esto debe ponerse a conocimiento en la primera sesión que tengan en la comisión, ¿no? Y ya determinará el pleno de la comisión si lo remite al comité para su tratamiento inicial, para el tratamiento, o en ese momento puedan dispensarse y tratar por el pleno de la comisión directamente sin requerir el informe de comité. No, como dice el reglamento, la correspondencia de otras instituciones y personas particulares se tramitará sin la necesidad de su lectura directamente por el presidente de la comisión, salvo que el presidente considere que deba conocer el pleno de la comisión. Esto es muy importante, ¿no? Muchas personas particulares se quejan de que le han mandado una nota y no se ha puesto en conocimiento, ¿no? Esto va ya a consideración del presidente de la comisión, que la puede tramitar sin necesidad de poner conocimiento, o si así lo requiere, si el presidente considera que es muy importante tener conocimiento del pleno de la comisión. Muy bien, los decretos emitidos por la presidencia, en este punto corresponde, la presidencia decretará la remisión de proyectos de ley a los comités correspondientes para el tratamiento inicial, para su operatividad, su socialización, la recepción de declaraciones, el proceso de investigación y otras consultas pertinentes para la emisión de consultas. Ahí es donde los comités juegan un papel muy importante en un proyecto de ley, ¿no? Los proyectos de ley, generalmente aquellos presentados por los diputados, son remitidos a los comités y ahí en el inicial es donde se recaba toda la información a través de las distintas instituciones, ya sean públicas y privadas. Es el nexo con la población, donde ya se pueden hacer socializaciones a través de las brigadas sobre un determinado proyecto de ley. Allí empieza a construirse esta norma. Es muy importante esto, ¿no? Los comités empiezan a construir, y esto no tienen que hacerlo solamente ellos, como les había dicho un principio, tienen que coordinar este trabajo con los proyectistas, ¿no? Con los asesores, con los AGPs que tienen los diputados. Generalmente estamos acostumbrados a que el diputado lo presente el proyecto de ley y se olvide de él. No, nosotros tenemos que hacerle partícipe, los comités tienen que hacerle partícipe e involucrarlo al diputado. Sus asesores tienen que también jugar un papel importante en la construcción de esta norma, ¿no? Como lo dicen las atribuciones de los comités, que los comités son instancias operativas y de investigación, y entre sus facultades están los proyectos, elaborar los proyectos de informe. Estos no lo pueden hacer solo, tienen que coordinar siempre con los proyectistas, ¿no? Darles tareas para que lleven a su región e informen y reciban desde sus regiones
las propuestas para mejorar este proyecto. Bien, dentro de la correspondencia, continuando, también podrán remitirse a los comités los proyectos de resolución que se presentan, los proyectos de homenaje camaral, los proyectos de declaración y proyectos de minutos de comunicación. Estos, como ustedes ya saben, tienen un plazo, por lo tanto las remisiones, cuando se remiten a unos comités, tiene que ser inmediato. El trabajo tiene que ser inmediato porque la comisión tiene solamente 3 días, por lo tanto el trabajo de investigación tiene que darse celeridad si es que son enviados a los comités. Si ha habido casos, ¿no? Sobre todo en aquellos homenajes camarales a ciertas instituciones donde se requería mayor documentación, el comité podrá pedir que se amplíe el plazo a través de la comisión hacia la presidencia de la Cámara de Diputados para que se le pueda ampliar y se le pueda otorgar un mayor plazo para la elaboración de un informe, ¿no? Hay proyectos de homenaje camaral, proyectos de creación que requieren unirse de mayor información, y esta información tiene que ser solicitada a los proyectistas. Los plazos se ajustan a nuestro reglamento. Como ustedes saben, el plazo para la elaboración de un informe para un proyecto de ley son de 15 días hábiles, y cuando se remitan a los comités tienen que ajustarse a los 15 días, es decir, tiene que ser menor, una vez llegado el informe a la consulta correspondiente. En este punto de correspondencia también tiene que ponerse conocimiento la presentación de informes orales por aquellos diputados miembros de su comisión que presenten informes orales, y tiene que también ponerse a conocimiento del pleno de la comisión que se ha fijado fecha y hora, ¿no? El tema de fijar fecha y hora en los PIOs, como ustedes saben, tienen un plazo de 7 días para fijar fecha y hora. Si en ese lapso la comisión por algún motivo no ha tenido sesiones, puede fijarla el presidente, eso establece el reglamento, pero en la primera sesión que se tenga de la comisión tiene que ponerse a conocimiento que se ha fijado fecha para cierta petición de informe oral, ¿no? Entonces, estos detalles importantes tienen que conocer, los miembros de la comisión tienen que conocer todos estos detalles, y así como los miembros también tienen que ser responsables de tomar conocimiento, ¿no? De estar al tanto de lo que está pasando en la comisión. Luego, después de la lectura de correspondencia, tenemos el asunto en debate, que como les había dicho aquí en plenaria, nosotros ponemos los informes de comisiones. En este punto, nosotros como materia de debate, como asunto de debate, ponemos los informes de comisiones de los diferentes proyectos de ley que se va a tratar en el plenario. En las comisiones también algunos ponen informes de comités como asunto del debate, o también pueden poner informe oral del ministro tantos como asunto del debate, aunque pese que esto no es muy debatible. En las comisiones de justicia, en las comisiones de constitución ponen como asunto del debate el proceso que se lleva a cabo, el proceso de investigación que se lleva a cabo en un juicio de responsabilidades, ¿no? En este caso, hay varios juicios que están en la comisión de justicia. Ellos tienen nomás una carga de trabajo, al igual que la comisión de constitución, como una comisión de control jurisdiccional. La comisión de derechos humanos también ejerce. Entonces, todos estos asuntos que el presidente y el secretario de Estado consideren que se deben debatir, entran en este punto de asuntos del debate, ¿no? Como les decía, entran los informes de comités que fueron remitidos a análisis de los comités, no solo de proyectos de ley, podrían también entrar como asunto del debate un informe de proyecto de resolución, declaraciones de minutas. Otros asuntos del debate pueden ser distintos, los asuntos del debate. La distribución de estos informes de comités
como dice el reglamento, deben ser con 24 horas de anticipación. En el tratamiento de proyectos de ley tienen prelación aquellos que han sido remitidos por la Cámara de Senadores, por el órgano ejecutivo, por el órgano judicial, el órgano electoral, y las diputadas y los diputados de acuerdo a la fecha de su presentación. Esto va normado con aquellos proyectos de ley que tienen similitud, ¿no? Aquellos que son similares. Hay casos de diputados que se han presentado 3 veces con el mismo motivo, por lo tanto, la prelación debería adecuarse a la fecha de presentación. Si el Senado ya aprobó una norma similar, un proyecto de ley similar a la de un diputado, entonces tiene prioridad en el tratamiento el enviado por la Cámara de Senadores. Lo mismo pasa con los proyectos de ley enviados por el órgano ejecutivo, en ese orden, órgano judicial y órgano electoral. Como muchos ya conocen, el informe de comité no es prerequisito para el tratamiento de un proyecto de ley o cualquier instrumento por el pleno de la comisión. O sea, no es obligatorio tener un informe de comité para que la comisión pueda elaborar su informe. ¿No? Esto queda muy importante. Muchos diputados piensan que del comité no ha trabajado y no sé por qué no se ha cumplido. Entonces, eso establece nuestro reglamento, el artículo 55 específicamente, ¿no? Donde dice que no es prerequisito sobre la revisión de un determinado proyecto de ley al comité. En este punto también, como les decía, se desarrollan la recepción de informes orales cuyo procedimiento está normado en el reglamento de la Cámara de Diputados. Cuando un proyecto de ley haya sido presentado por el presidente de la comisión o por cualquier secretario de la comisión, estos no podrán presidir, no pueden presidir la sesión de la comisión, ¿no? Esto también es muy importante. Se ha devuelto informes suscritos por un presidente porque al mismo tiempo ha fungido como presidente de la comisión y proyectista. Por lo tanto, no puede, el reglamento ya te dice en el procedimiento de que no puede el presidente presidir una sesión donde el proyecto de ley sea de su autoría, ¿no? Entonces tiene que pasar a ser un miembro más de la comisión y ceder al siguiente para que dirija la sesión. Entonces, muy importante, les ruego que también tomen nota de cuando un presidente de la comisión proyecta un proyecto de ley, no puede presidir cuando se trate, ¿no? No solamente en proyectos de ley, también en los proyectos de homenaje camaral, en los proyectos de resolución, en los proyectos de minuta. Entonces, no pueden ser juez y parte a la vez. Tienen que ceder al siguiente y ellos pasar a ser un miembro más de la comisión. En asuntos en mesa, ya cuando pasamos al siguiente punto del orden del día, en asuntos en mesa son aquellos puntos que se han leído en la correspondencia y que, por disposición del presidente o a juicio de este, deben ser resueltos por el pleno de la comisión. Es decir, puede haber una solicitud de llevar a cabo una audiencia pública y esta se ha leído en la correspondencia. El presidente determinará que ese punto o esa solicitud pase a asuntos en mesa para que sea resuelto por el pleno. No va a decretar ese momento, sino que va a decir, lo vamos a tratar en asuntos en mesa. ¿Para qué? Para que sea la comisión quien tome una decisión sobre eso. De la misma forma, en este punto, en asuntos en mesa, pueden dispensarse, al igual que nosotros nos dispensamos y tratamos directamente homenajes camarales con dispensación, con la moción de dispensación, también pueden dispensarse para el tratamiento directo
¿no? Como les decía hace rato, el plazo para emitir los informes de homenajes o emitir o rendir ya el homenaje, para emitir los informes de resoluciones, de declaraciones, o resolver las minutas de comunicaciones de 3 días. Por lo tanto, a veces es muy complicado enviar a los comités y en ese momento una solicitud de la diputada proyectista o los diputados proyectistas podrían dispensarse y tratarlo en ese momento sin necesidad de reenviar a los comités. Para esto tienen que aprobar la dispensación de trámite, es muy importante porque el procedimiento normal establece que deben remitir al comité, ¿no? Entonces, en este punto, en asuntos en mesa, leído una vez en correspondencia, pueden aprobar la dispensación para tratar en asuntos en mesa aquello que se han dispensado, ya sean homenajes camaradas. Generalmente homenajes camaradas es lo que llega más y es lo que a veces es urgente, ¿no? Siempre se les ha recomendado a los diputados prever el tiempo que tiene la comisión para elaborar un informe, ¿no? Y hay diputados que les llega la invitación hoy para el día de mañana y ese momento quieren preparar un homenaje camarada, entonces es un poco apretado y nos genera un poco de presión a nosotros y a veces las cosas que se hacen rápidos no salen tan bien. Por lo tanto, siempre se recomienda a los diputados prever, ¿no? Todos los años, por ejemplo, es el aniversario de cierto municipio, no es que se ha inventado recién hace una semana, ¿no? Entonces, ya nosotros, los asesores, los técnicos, los diputados, los AGP, ya tienen que tener conocimiento de que el diputado representa cierto sector y debe ya preparar el homenaje camarada para que con la debida anticipación, el debido tiempo, puedan ser tratados conforme establece el reglamento, ¿no? Presentados a presidencia remitir a la comisión, si así lo requiere, remitir al comité, o tratarlo directamente en el pleno de su comisión. Entonces, en este punto de asuntos en mesa podrían tratarse ya y resolver el cierto determinado homenaje camarada, ¿no? Como les decía, en este punto de asuntos en mesa se van a considerar aquellos instrumentos que han sido aprobados, cuya dispensación de trámites ha sido aprobado, o en este punto también pueden ser considerados otros asuntos, generalmente son de carácter administrativo, que no han sido consignados en el orden del día. En este punto pueden tratarse el hacer inspecciones conforme a una denuncia, cierta denuncia. Administrativos los llamamos porque requieren ciertos trámites de pasajes, viáticos para ir a una determinada región y tiene que ser aprobada por la comisión. Entonces, este punto también pueden tratarse, como establece el reglamento, se deja un espacio de media hora antes de concluir la sesión para poner aquellos asuntos que no estaban consignados en el orden del día. En este punto es el que se deben tratar estas solicitudes de tratamiento administrativo, ¿no? O la solicitud de más presupuesto, o puede ser la solicitud de materiales para un comité o para cierta comisión, o por qué no, puede ser tratarse alguna denuncia en contra de un funcionario que no ha cumplido su trabajo o que ha tratado muy mal a un diputado, ¿no? La comisión podría pedir la destitución de cierto funcionario. En este punto es en el que se puede tratar estos asuntos que no son consignados en el orden del día. Bien, vamos a pasar al tema del uso de la palabra. No sé si hasta aquí tenemos algunas preguntas antes de pasar en el procedimiento. Estamos todavía sobre tiempo, ¿no? ¿Hasta qué hora es? No, vamos a continuar entonces con el uso de la palabra en las comisiones, ¿no? Por regla general, como ustedes ya saben, los diputados disponen tiempo de 15 minutos en el debate de cualquier asunto. Vale decir que cualquier asunto que se ponga en debate, tienen 15 minutos cada diputado para el uso de la palabra, para exponer su posición ante el pleno de la comisión, ¿no?
en el tratamiento de proyectos de ley en su estación en grande, disponen de 30 minutos, perdón, por una sola vez. En el tratamiento en detalle, disponen de 2 veces, la primera de 15 minutos y la segunda de 5 minutos, a excepción de los proyectistas o del presidente del comité o del secretario de del comité, quien está sosteniendo el proyecto de ley, que ellos pueden hablar más de una vez. En la presentación de cualquier moción, los diputados disponen de 5 minutos. Finalmente, las mociones de orden. Las mociones de orden son las que requieren el uso de la palabra, de orden de aclaración, de aplazamiento, emergente, o la dispensación, como ya habíamos dicho, y la suficiente discusión. ¿No? El uso de la palabra se la otorga conforme la vayan pidiendo, en el mismo orden que la van solicitando. Es decir, no tiene que haber diferencias ni menospreciar a ciertos diputados. El uso de la palabra tiene que otorgárselas conforme la van solicitando. Ningún diputado puede ser interrumpido en el uso de la palabra, salvo que falta el decoro de la comisión o al pleno de la Cámara de Diputados. En este caso, como dice el reglamento, el presidente debe llamarlo al orden, y en caso de que no obedezca ese llamado, el presidente de la comisión va a llamar al orden con una votación simple, ¿no? Sin debate. Esto está establecido en el artículo 83 de nuestro reglamento. Si la votación fuera afirmativo, el presidente se pondrá de pie y llamará con la fórmula: señora diputada, señor diputado. La Cámara lo llama al orden. Seguidamente el orador continuará. Si continúa, si reincide en faltar el decoro a la Cámara, se le va a quitar el uso de la palabra por el resto de la sesión. Esto es muy importante. Bueno, no ha habido mucho, gracias a Dios, nuestros diputados son muy cuidadosos en esto, se respetan entre ellos, siempre va a haber un cruce durante el debate, pero que queda en eso, ¿no? No ha habido. Nosotros hace mucho, les hablo del 2008, incluso han habido diputados que han llegado a las manos, se han llegado a golpear. En estos casos, la Cámara los ha llamado al orden con una resolución expresa que queda en los antecedentes en el récord del diputado, ¿no? Como diputado que ha faltado al decoro de la Cámara, y eso es algo no muy grato para cada diputado. Generalmente el uso de la palabra tiene que estar enmarcado en el respeto, de las opiniones y en el resguardo de cada uno, ¿no? De acuerdo a respetando siempre nuestra ideología, ¿no? El público también debe guardar silencio. Es también muy importante. Se ha visto que algunos asesores van y quieren hacer la especie de barras bravas. Esto no es permitido en la Cámara. El público asistente a las comisiones también debe guardar el debido respeto y orden en la sala, ¿no? Respetando a todos los diputados por igual, porque generalmente son nuestros representantes. En caso de que un funcionario, un personal civil, falte el respeto a un diputado, también el presidente puede ordenar su desalojo. Y eso también no es bien visto, ¿no? Para un funcionario público, ¿no? Tenemos que siempre guardar la compostura. Como funcionarios públicos tenemos que dar el lugar a nuestros diputados. No nos gustaría que a uno de nuestros jefes alguien le falte o le esté gritando, ¿no? Entonces tenemos que, entre ellos, entre sus posiciones políticas, que sean los diputados quienes discutan y debatan en el marco del respeto. Pero nosotros como funcionarios
tenemos la obligación de respetar, por más diferente ideología que tengamos, tenemos la obligación de respetar al diputado, sea de uno u otro partido. También se ha visto, nosotros también, y eso también es algo que se está trabajando en normal, ¿no? Hay muchos funcionarios, si bien las sesiones son públicas, pero muchos funcionarios quieren grabar y graban la intervención de cierto diputado, pero lo graban de una manera, de forma de intimidante, ¿no? De una forma de decirle, te estoy grabando y lo voy a subir a las redes, y eso también es una falta de respeto para un diputado, ¿no? Entonces, cualquiera que requiera, las sesiones de los comités se graban, puede solicitarle, ¿no? No está mal el grabar la sesión, pero no lo pueden hacer de forma intimidante, eso tienen que tener cuidado y valorar. Los presidentes y secretarios técnicos, asesores en las comisiones y los comités, valorar a alguien que esté queriendo intimidar a un determinado diputado con la grabación en su celular, ¿no? El presidente puede ordenar el desalojo de esa persona y ordenar que deje de grabar, ¿no? En otros casos, cuando la grabación es de buena fe, se puede grabar, eso no es impedimento, porque las sesiones son públicas. Muy bien, entramos a las mociones que se presentan durante el desarrollo de estas sesiones. Como les dije, cada moción puede presentarse durante 5 minutos. Cualquier diputado puede presentar una moción. Los tipos de mociones que tenemos: la moción previa es aquella en la que se quiere poner un asunto, conocimiento de la comisión, un asunto distinto al que se está tratando. En esta moción ha habido argumento de decir, con carácter previo, señor presidente, quiero informar a la comisión que el diputado tal ha sido atacado o ha sufrido un pequeño accidente, se encuentra en la clínica acá, para quien quieren visitarlo, lamentable. Quería informar al Pleno, quería poner en conocimiento este tema del señor presidente. Ese es un carácter previo, ¿no? Muchos usan este carácter previo también para pedir que mezclar en el debate, y eso es algo que está mal, no se puede mezclar el debate, ¿no? Tenemos un carácter previo y empiezan a hablar de nuevo y empiezan a debatir. En estos casos el presidente tiene que cortar la palabra, ¿no? Eso no es una moción previa. El reglamento es claro en eso, es aquella en la que se quiere poner a conocimiento un asunto distinto al que se encuentra en debate. También tenemos las mociones de orden y aclaración. En este caso, sí, o sea, el diputado puede decir, presidente, moción de orden y aclaración. Quisiera que nos explique mejor cómo se va a llevar a cabo la votación, o quisiéramos que nos aclare, o quisiéramos proponer este procedimiento, este determinado procedimiento para que la votación sea clara. Y el presidente tomará en cuenta o aclarará u ordenará el desarrollo de la sesión, ¿no? Con moción de orden, primero queremos conocer cuál es la modificación que se está planteando. El presidente dirá, señor secretario de lectura, la modificación, y ordenará, ¿no? O quisiéramos proponer qué es lo que se va a votar primero. Y el presidente dirá, se va a votar primero la propuesta de cierto diputado, luego la propuesta de tal. Entonces, esa es una moción de orden y aclaración. La moción de aplazamiento, algún diputado podrá pedir que se aplace el tratamiento de un determinado proyecto de ley en cuanto se cumplan requisitos de información, algún trámite que ha quedado inconcluso o alguna impugnación en curso, ¿no? En los requisitos de información, puede ser que un determinado proyecto de ley esté siendo
llevado a cabo ante, o estén en reunión entre autoridades del órgano ejecutivo y cierto sector. Por lo tanto, dependerá de esa reunión la redacción de cierto artículo. Entonces, el diputado podrá decir, solicito el aplazamiento, la moción de aplazamiento, en tanto la reunión entre este sector y el órgano ejecutivo no concluya y no se llegue a un acuerdo. Por lo tanto, eso es una moción de aplazamiento aceptable, ¿no? Entonces, tendría que aceptarse, esperar los resultados de esa reunión. O algún trámite. Los trámites puede decir, señor presidente, moción de aplazamiento porque no se me ha distribuido con las 24 horas de anticipación cierto proyecto de ley, no se ha cumplido con el trámite de distribución, por lo tanto pido que el presidente también a esta moción someterá a consideración y podrá someter a votación. O impugnación en curso. Generalmente esta impugnación viene cuando se presenten alguna acción de inconstitucionalidad por algún sector, donde y se paralice el procedimiento y podrá esto ponerse a conocimiento del Pleno para que el Pleno valore y pueda aplazar el proyecto de ley. Tenemos la moción de dispensación de trámites, como muchos saben, esta moción es muy usada, ¿no? Sobre todo para los homenajes camarales. Es aquella que propone liberar el cumplimiento del procedimiento normal a cualquier asunto que por su naturaleza o urgencia así lo requiere. En este punto, como les había dicho, algunos diputados presentan determinado proyecto de homenaje camaral, pero por la urgencia, entonces solicitan la moción de dispensación de trámites en el Pleno o pueden pedirlo en la comisión, como ustedes saben, y el Pleno determinará si lo aprueba o no. También algún proyecto de declaración que de acuerdo a la coyuntura u urgencia es presentado, ¿no? En estos casos es aceptable también aprobar la moción de dispensación de trámites. Es muy importante aclararles una vez más que en proyectos de ley como Cámara de Origen no se puede, no va esta dispensación de trámites porque va en contra de lo establecido en la Constitución Política del Estado. Entonces, en proyectos de ley, finalmente la dispensación de trámites no va, ¿no? Porque además hay otro artículo que establece, ¿no? El artículo 122 establece que ningún proyecto de ley podrá ser dispensado de trámites ni considerado sin el informe previo de la comisión, salvo que se haya cumplido plazo reglamentario, que se refiere a hechos surgidos por desastres nacionales declarados calamidades públicas, conmoción interna. Aún así, como les decía, tenemos que dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 163 de la Constitución Política del Estado. Por lo tanto, como Cámara de Origen, yo les aconsejo que descartemos una posible dispensación de trámites y voto de urgencia a proyectos de ley. Tenemos la moción de suficiente discusión. Es aquella que, como dice su nombre, propone concluir el debate, ¿no? La moción de suficiente propone concluir el debate en cualquier momento, salvo en proyectos de ley en su estación en grande, que establece que para presentarse esta moción debe haber transcurrido por lo menos 5 horas de debate. En los demás casos, en cualquier momento, un diputado podría pedir concluir el debate, la moción de suficiente discusión, porque considera que ya el debate no está enriqueciendo el contenido del proyecto de ley, sino estamos redundando y hablando y atacándonos entre los mismos diputados. Por lo tanto, no está dando frutos el debate y propone la suficiente discusión que es llevada a votación, ¿no? Entramos a las votaciones. Las votaciones se realizan de 3 maneras: por signo, que es levantando la mano o poniéndose de pie; nominal, que es aclarando su voto a voz viva, ¿no? Levantándose y haciendo el uso de la palabra a viva voz; y por escrutinio,
El escrutinio es por voto secreto, ¿no? Toda votación requiere el quórum mínimo. Por lo tanto, para llevar a cabo una votación tiene que haber quórum en la sesión de comisión. Toda materia que se discuta se decidirá por la mayoría absoluta de votos, salvo los casos establecidos en la Constitución Política del Estado, la ley y el reglamento general, ¿no? La Constitución, la elección del defensor del pueblo, por ejemplo, está establecido que debe elegirse por 2/3 de votos. La ley también en muchos casos establece que la votación, que la elección de una autoridad o de ternas, o llevarse a cabo, en el caso de la Cámara de Diputados, la elección de vocales departamentales debe ser por 2/3 de votos, ¿no? Si no alcanza la votación hay que repetir. Y el reglamento general, en el caso de una solicitud de reconsideración o en el caso de modificar el reglamento de la Cámara, establece que la votación tiene que llevarse a cabo por 2/3. En los demás casos, en aquellos donde no se establece nada, la decisión se la toma por la mayoría absoluta de votos de los miembros que se encuentran presentes en sala. Todo diputado está obligado a emitir su voto. Quiere decir que todos los diputados que se encuentran deben votar, ya sea afirmativo, negativo o en blanco. Se computará como inasistencia a la sesión la ausencia de un diputado al momento de la votación. Esto es algo de conocimiento de ustedes. Eso también es importante, ¿no? El presidente solo vota en casos de empate o cuando la votación se realice por escrutinio. Entonces, el presidente de la comisión solamente vota cuando existe empate en la votación o cuando la votación se lleva por escrutinio. Vale decir que el presidente no vota. Eso es también que tienen que tener muy en cuenta al momento de realizar sus votaciones. El presidente de la votación o quien esté ejerciendo la presidencia no vota. Salvo en casos de empate o cuando la votación se realice por escrutinio. Un diputado, cuando tenga algún interés personal o cuando se esté llevando a cabo un proceso en su contra, no podrá formar parte de la votación. De orden, aplazamiento y suficiente discusión, así como la solicitud de reconsideración, antes de la votación requieren el apoyo de los diputados. Antes de pasar a la votación, requieren tener el apoyo del síndico. Existen exclusiones y esto es algo que se ha venido más, por favor. viendo. No hay que traslavar esa carne y poner con sal. Ya, muchas gracias. Como les decía, existen exclusiones cuando se presentan fórmulas sustitutivas. Vale decir que en el tratamiento de un proyecto de ley, en un determinado artículo, con respecto a la cuestión principal, se presentan varias propuestas de modificación. ¿Sí? ¿Qué pasó? Cuando se presentan varias propuestas de modificación, el aprobar la principal, es decir, el que se apruebe, el que se está debatiendo, inhibe a las demás. Es decir, si se aprueba la primera, las otras propuestas de modificación sustitutivas se excluyen. Entonces no se va a repetir. Obviamente, si se ha aprobado una, las demás ya no puedan someterse a votación porque ya la primera ha obtenido la mayoría absoluta, ¿no? Por ende, las demás ya no van a tener apoyo. Por eso es que se excluye, ¿no? Muchos diputados se han enojado porque piensan que no se está tomando en cuenta su propuesta. Y no es que no se tome en cuenta, ¿no? Lo que está pasando en este caso es que al haber obtenido la mayoría absoluta o la votación suficiente, el asunto principal, las demás ya quedan excluidas. Por lo tanto, ya no es necesario volverlas a someter a votación. En las votaciones, cuando la Cámara ya decide un asunto, cualquier diputado puede solicitar la reconsideración y la comisión puede reconsiderar un asunto
siempre que lo solicite un diputado dentro de las 48 horas siguientes, por única vez, con el apoyo de 5 y el voto de 2/3. No puede reconsiderar, puede ser que un artículo no ha sido bien redactado o no esté claro, por lo tanto requiere volver a tratar. Para volver a tratar, para volver a abrir ese artículo, requiere aprobarse la reconsideración. Y la reconsideración requiere apoyo de 5 y 2/3 para abrir, para que se apruebe y volvamos a considerar, vamos a tratar ese artículo que no ha quedado muy claro. La comprobación del voto, cualquier diputado que no esté de acuerdo con el dictamen del voto por parte del presidente o de parte del secretario, puede solicitar con el apoyo de 5 la comprobación del voto. Esta comprobación puede realizarse de forma nominal o por signo. Aquí también en el pleno de la Cámara hemos tenido un pequeño inconveniente, ¿no? Porque si bien el reglamento establece que cualquier diputado puede pedir la comprobación nominal del voto, es decir, que volvamos a votar, que no ha quedado claro qué fórmula ha sido la ganadora, y comprobemos de manera nominal, es decir, que cada un diputado a viva voz grite su voto con el tiempo de 3 minutos, puede hacerlo con el apoyo de 5. Pero cuando se presenten dos posiciones, en este caso, en anteriores sesiones que los diputados han solicitado la comprobación del voto, también otros diputados han solicitado la comprobación del voto, y la comprobación del voto pues se le realiza por única vez, no es que se le realiza cada vez que un diputado quiere. Entonces, si ustedes ven, si fuera así la interpretación que ustedes le dan, o que algunos diputados le dan, podrían pedir 5 diputados la comprobación del voto y tendríamos que votar binominal encima. Tendríamos que pasarnos el día comprobando la votación, ¿no? La comprobación del voto, como dice su nombre, es para comprobar que efectivamente ha habido mayoría o no ha habido mayoría en cierto debate. Por lo tanto, vamos a proceder a la comprobación, y la comprobación puede hacerse de 2 formas: nominal o por signo. Cuando se la realiza por signo, los diputados le volverán a levantar la mano o se pondrán de pie, y el secretario a viva voz contará uno por uno los votos. En ese momento, para que quede constancia de cuántos están votando. Y la votación nominal será a viva voz, con un tiempo de 3 minutos por cada diputado, para justificar su voto. En el caso que ha pasado en la Cámara de Diputados recientemente, ha sido que un diputado ha solicitado la comprobación del voto nominal, otro diputado ha solicitado la comprobación por signo. O sea, por lo tanto, esto no está normado en nuestro reglamento. ¿Qué hacemos cuando 2 diputados la soliciten? No nos podemos regir el que primero que la solicitó, luego el segundo que la solicitó, que se haga las veces que sea necesario. No, la comprobación del voto se la hace por única vez. Por lo tanto, cuando existen 2 posiciones de la Cámara, nos vamos al artículo 32, ¿no? Donde dice que la asamblea o pleno constituye el nivel superior de decisión conformada por la totalidad de las diputadas y diputados en ejercicio. Por tanto, cuando existen 2 posiciones contrarias, es el pleno de la comisión, en este caso de la Cámara, quien define cómo se va a realizar esta comprobación del voto. Y aunque les molestó a algunos diputados, bueno, lamentablemente ellos eran minoría, y la comprobación, se ha comprobado ese voto de manera por la decisión que ha tomado la mayoría. Bien, no sé si existen, seguimos con las sesiones extraordinarias. En este tema, no sé si existen algunas preguntas, podemos ir antes de entrar a lo que son las sesiones extraordinarias, o también podemos concluir para entrar a las preguntas. Las sesiones extraordinarias son aquellas que se llevan fuera del periodo de sesiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, establecido en los artículos 86 y 87 de nuestro Reglamento General y en el artículo 154 de la Constitución Política del Estado.
como dice, son sesiones extraordinarias, fuera del periodo de sesiones. Quiere decir que estas sesiones extraordinarias solamente podrán llevarse a cabo durante el receso que toma la Cámara o al concluir la legislatura. Y en el periodo ese de conclusión e inauguración de un periodo legislativo. En esos casos nomás puede llevarse a cabo una sesión extraordinaria, es algo muy importante. No es que yo, por ser sábado, por ser domingo, voy a llamar a una sesión extraordinaria. No, estamos dentro del periodo de sesiones ordinarias, por lo tanto, todas las sesiones que se convoquen son ordinarias. Las sesiones extraordinarias se las llevan a cabo durante el receso o al concluir en el periodo de conclusión e inicio de un nuevo periodo o legislatura. Eso es algo muy importante que les ruego también que puedan tomar nota de cuándo se llevan a cabo las sesiones extraordinarias. Íbamos a tener una sesión extraordinaria, no sé si ustedes lo recuerdan, se había declarado ya receso, pero el presidente Arce mandó una consideración de indulto durante ese receso. Entonces se ha convocado una sesión de asamblea extraordinaria, una sesión extraordinaria de la asamblea, el cual después fue suspendida, ¿no? Porque hubieron trámites que se debieron cumplir en la emisión de ese decreto presidencial de indulto. Las sesiones preparatorias son aquellas que se realizan para efectuar los actos preparatorios dentro de los 5 días anteriores a la instalación del periodo constitucional y en cada legislatura, ¿no? Esto está en el artículo 15 de nuestro reglamento. Las sesiones preparatorias, como dice su nombre, es para preparar el inicio de una legislatura o de un nuevo periodo constitucional, ¿no? En este caso, en estas sesiones, se hace la calificación y aprobación de credenciales. En estas sesiones se elige la directiva camaral y en estas sesiones anteriormente se aprobaba la ley de proclamación del presidente y vicepresidente. Ahora, en la última sesión, la ley de proclamación se la ha hecho por la asamblea saliente, que no estaba mal, pero anteriormente se las realizaba dentro de las sesiones preparatorias. Esto porque como los anteriores reglamentos, la anterior constitución no establecía nada sobre la revisión de todo proyecto de ley a la comisión. Entonces, por lo tanto, en la Cámara de Origen podíamos dispensarnos y facilitaba el trabajo de la ley de proclamación del presidente. Ahora se nos complica un poco, ¿no? Porque ya la Constitución nos marca, como les había dicho, nos marca el procedimiento legislativo de un proyecto de ley. Por lo tanto, hay que buscar mecanismos, considero yo que durante la sesión preparatoria sí se puede aprobar un proyecto de ley, pero siempre cumpliendo el requisito de informe de la comisión, ¿no? Pero esto se va a normar en posibles modificaciones que se hagan en el reglamento. Podría mandarse a una comisión especial, no se podría conformarse una comisión, toda vez que las comisiones no estarían conformadas aún, pero en estas sesiones preparatorias es donde se aprueba la ley de proclamación del presidente y vicepresidente del Estado. Se tenían unas reservadas, no sé, el doctor Boada está pidiendo la palabra, no sé si podemos entrar. Doctor Boada, antes de pasar a las sesiones reservadas. Gracias, Henry. Sería bueno que concluyas nomás para que yo tengo algunas consideraciones complementarias. Muy buena la exposición y hay algunos temitas que podríamos contribuir aclarando un poco. Por lo tanto, prefiero nomás que concluyas tu exposición, Henry. Ya, doctor, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Entonces estamos en las sesiones reservadas. Las sesiones reservadas son aquellas en las que se tratan asuntos de confidencialidad, ¿no? Que no pueden ser puestas a conocimiento del público, ¿no? Estas sesiones pueden realizarse a sugerencia del órgano ejecutivo o moción de cualquier diputado. En cualquier de los casos, la reserva se la califica por 2/3 de votos de los miembros presentes.
los documentos reservados se guardan en una caja de seguridad. Eso también es importante, ¿no? Cuando se designan, en el caso del Senado, en el caso de nosotros hacemos los procesos en contra de los diputados. Los documentos reservados se refieren a aquellos documentos que han sido parte del trabajo del documento final, que en este caso de la resolución final. Muchos interpretaron que la resolución también es reservado y debemos, para darle al Ejecutivo o a la autoridad que corresponda, debemos autorizar por ustedes. No es así. El documento final, que ya tiene que ser de conocimiento de las autoridades competentes, ¿no? No requieren una autorización expresa. Lo que es reservado es todo el trámite que ha seguido para llegar a ese documento final. Todo ese documento, todo ese trámite debe ser guardada en una caja de seguridad a cargo del oficial mayor, ¿no? Para dar copia de estos documentos se requiere autorización camaral o, en su caso, solicitar el levantamiento de la reserva. En ambos casos, esto se resuelve por 2/3 de los votos, ya sea en la comisión, ya sea en la Cámara. Como ustedes saben, la violación a la reserva se considera una falta grave que es sancionada conforme al artículo 20 del reglamento de ética, una falta grave, ¿no? De 3 a 5 o 6 meses, creo que es la sanción que se le puede dar a un diputado de separación temporal, ¿no? Después de 10 años de transcurridos, la reserva automáticamente queda levantada. Tenemos las sesiones permanentes. Las sesiones permanentes por materia son aquellas que la Asamblea debe ocuparse por un asunto que se está actualmente en debate en esa sesión y en las siguientes que siguen, ¿no? Salvo la lectura de correspondencia. Cuando se aprueba una sesión permanente por materia, se debe continuar con el asunto hasta concluirlo. Lleve las sesiones que lleve. Hasta concluir, no se puede tratar otra cosa más que ese asunto. Las sesiones por tiempo son aquellas donde la Cámara instala la sesión y todo lo pendiente que tiene, todos los temas que tiene en su agenda o en mesa, deben tratarse hasta concluir sin levantar la sesión. Y las sesiones por tiempo y materia son aquellas que un tema, un asunto de tratamiento debe llevarse a cabo hasta terminar el tiempo que dure la sesión, hasta terminar el asunto. Los informes orales siempre se tratarán, y las interpelaciones, en el caso de la Asamblea, se tratan en sesiones permanentes por tiempo y materia. Bien, ahí ya estamos por concluir, ¿no? Estamos en los informes de las comisiones. Las comisiones, como les había dicho antes, pasamos a los informes de las comisiones. Las comisiones tienen un plazo de 15 días para la emisión del informe, una vez recibida la consulta de la autoridad a quien han enviado consulta, ¿no? Dentro de este plazo están los comités que las comisiones les otorgan, ya pueden otorgarles 10 días o 12, de acuerdo a cómo ellos van haciendo su agenda. Los informes de comisión deben estar fundamentados y contendrán a detalle las propuestas sustitutivas, ampliatorias o modificatorias que hubieran sido formuladas en el debate. Las comisiones podrán solicitar la opinión de otras comisiones, en este caso, o también podrán solicitar a la presidencia que les autorice la conformación de una comisión integrada, ¿no? Donde puedan tratar dos comisiones un asunto o un proyecto de ley que así lo requiera. Los informes deberán estar suscritos por la mayoría de sus miembros, eso también es muy importante. En este caso, la mitad más uno debe llevar las firmas de un informe de comisión. Tal vez algún miembro no esté de acuerdo con el proyecto de ley, por lo tanto no quiera firmar, pero sí puede hacer constar su disidencia. Eso también es muy importante hacerles notar a los diputados que piensan de que con firmar están de acuerdo con el proyecto de ley. No es así. Pueden hacer notar, muchos diputados ponen ahí disidente, pero tienen que firmar el informe de la comisión, ¿no? Tienen que
Antes el reglamento daba la opción a que la minoría que no estaba de acuerdo con ese informe pueda hacer un informe de minoría, pero nuestro nuevo reglamento no establece aquello. Por lo tanto, lo único que se recomienda es que en el informe de la comisión pueda suscribirlo y pueda hacer constar su disidencia. Conjuntamente, el informe de la comisión debe remitirse a la presidencia para fines de resguardo de la documentación, todos aquellos documentos que emanaron del trabajo de la comisión, sobre todo los documentos originales, ¿no? Esto es muy importante para las comisiones. Les pedimos nosotros que al momento de remitir su informe final, nos remitan también todos los documentos originales que se tienen, porque en esta Secretaría General particularmente son donde se resguardan los documentos, y también así ustedes están libres de cualquier responsabilidad, porque no se olviden que puede cambiar la comisión y entrar otro personal, y ese personal puede disponer sin darse cuenta que es una documentación muy importante, y a futuro, pónganse que hay un proceso, la fiscalía o cualquier juzgado pueda requerir esa documentación, y esa documentación puede estar perdida. Entonces, para su descargo mismo de ustedes, siempre les recomendamos que puedan remitirnos los informes o aquellos documentos para que otras instituciones nos puedan remitir, y quedará descargado en ustedes. Para terminar, tenemos las actas de las comisiones. Conforme dice el artículo 95, las comisiones deben elaborar un acta de su sesión ordinaria conteniendo un resumen de todos los asuntos que se han tratado. Esto es muy importante también. Junto al acta deben ir consignada la parte de asistencia para que la primera secretaría pueda tomar en cuenta qué comisiones o a qué diputados no ha asistido para hacer el descuento correspondiente. Pero el acta, como les digo, es muy importante porque en él queda registrado qué es lo que ha tratado la comisión, y quedará registrado, queda resguardado en esta Secretaría General. Nosotros resguardamos el acta para cualquier circunstancia que se presente a futuro, ¿no? Entonces pueden decir qué se ha tratado, a veces viene el requerimiento fiscal, qué se ha tratado en la sesión de comisión número tanto, y hay casos que no se nos ha remitido el acta, por lo tanto tenemos que informar, y eso ya genera, informar que no se ha emitido el acta, que no tenemos, y eso genera responsabilidad también para el diputado más que todo, ¿no? Por lo tanto, siempre es recomendable que nos remitan el acta. Se archiva aquí el acta, está resguardada, es un montón de papeles, pero al final son documentos oficiales de la Cámara, ¿no? También lo más importante es el acta. Ya el resumen de parte de asistencia no es tan importante porque generalmente va para cuestiones administrativas de pago esto. Lo que sí es muy importante es el acta, ¿no? En el acta también está descrito quiénes están participando de la sesión. No hay algunas comisiones que solamente nos están remitiendo su parte de asistencia, están poniendo acta su parte de asistencia, ¿no? Nosotros les recomendamos, porque igual a fin de año se están acumulando el trabajo, a fin de año vamos a exigir las actas, ¿no? El resumen. Hay muchas comisiones que transcriben lealmente, fielmente sus sesiones. Eso está muy bien, o sea, es lo más aconsejable, pero si no se puede, un resumen detallado, ¿no? Un resumen objetivo, o un resumen que sea claro sobre todo lo que se está tratando en las sesiones. Los comités de la misma forma emiten sus actas a la comisión. Eso no es necesario que les remitan a la presidencia, tampoco está mal. Nosotros igual de la misma forma lo archivamos, lo resguardamos para que cuando ustedes mismos los puedan solicitar, los podemos darnos una copia. Muy bien, esa sería la presentación que hemos tenido en cuanto al desarrollo, al procedimiento legislativo.
tipos de sesión. Si hay alguna consulta, estamos prestos para subsanar, absolver estas consultas. El doctor Boada quería decirnos algo, doctor. El doctor Boada también es conocedor de esos procedimientos. Doctor, adelante. Muy bien, muchas gracias, Henry. Realmente muy enriquecedora tu intervención, muy completa. La verdad, ha tocado muchos puntos que son realmente importantes y lo ha hecho con el conocimiento que, por supuesto, y la experiencia que tú tienes. Simplemente no voy a discrepar casi de nada, salvo alguna pequeña aclaración. Me parece, concuerdo con todo lo que has dicho. Simplemente algunos temitas que, fruto de la experiencia, uno puede complementar, porque lo que voy a decir son algunas complementaciones. No he querido interrumpir, porque obviamente a mí también me va a tocar exponer y a veces uno pierde el hilo. Entonces, había que dejar a Henry que desarrolle su brillante exposición, porque realmente no me voy a cansar de ponderarlo. Pero a raíz de esto, justamente, hay algunos temitas que vale la pena puntualizar y aclarar, y que van a servir tal vez para las posteriores preguntas de nuestros demás compañeros. Hemos comenzado prácticamente con el procedimiento legislativo, se habló de la iniciativa legislativa. Hay dos elementos que hay que tener en cuenta, por ejemplo, el que se refiere a la iniciativa legislativa del órgano electoral. En la Constitución, por ejemplo, el artículo 162 establece quiénes tienen iniciativa legislativa y no contempla al órgano electoral. Se olvidaron del órgano electoral. Esta situación genera algunos inconvenientes. Han habido algunos proyectos de ley que han venido del órgano electoral y han generado polémica. El primero de ellos, cuando hicimos la ley de escaños el año 2013, la famosa ley 421, vino del órgano electoral, pero no se la tomó como tal por esa situación y más bien esto pasó a la comisión y surgió como iniciativa de diputados donde se salvó la situación. Pero en otros casos, como la ley de organizaciones políticas, por ejemplo, del año 2018, pese a que en la comisión se observó esta situación, sin embargo, se dio curso a la iniciativa legislativa del órgano electoral bajo el argumento que en la ley 018 sí contemplaba como una potestad, pero contemplaba una ley fuera de la Constitución. No deja de ser un tema polémico, ¿no? Que lo dejo simplemente para el análisis, porque solo este tema nos llevaría a un análisis mucho más profundo. Otro tema, respecto a las sesiones permanentes. Las sesiones permanentes, tanto por materia, por tiempo o por tiempo y materia, que son diferentes, deben ser definidas por voto. Hemos tenido experiencias también en años anteriores, sobre todo en una comisión donde decían, el presidente de la comisión decidía, estamos en sesión permanente. Bueno, y le preguntaba, ¿y quién ha decidido? No ha decidido, porque el tema amerita. Pero no se trata que el tema amerite, sino que eso debe votarse. Y se votaba por 2/3. Bueno, ahora con esta modificación de los 2/3, eso ha cambiado, pero necesita votación. El tema de las sesiones extraordinarias también tiene un carácter, creo que Henry lo ha dicho muy bien, solo se llevan a cabo fuera del periodo ordinario de sesiones. Lo que pasa es que antes las sesiones se computaban solamente 90 sesiones al año, prorrogables a 120, donde se daba espacio de unos meses para los periodos extraordinarios justamente. Y no era precisamente por flojos que no querían hacer más sesiones, como alguna vez se ha interpretado, sino que se daba espacio para sesiones extraordinarias que tenían una agenda cerrada. Por lo tanto, solo, como dijo Henry, serían los recesos, tanto de medio año como de fin de año, para periodos extraordinarios de sesiones. En cuanto a la presidencia de comisiones, también Henry lo ha dicho muy bien, pero hay que aclarar que cada diputado tiene su suplente. Los presidentes de comisión también tienen su suplente, pero este suplente no asume la presidencia de la comisión. Asume, como lo dijo Henry, asumen los secretarios de comité, también en la directiva. Alguna vez nos ocurrió que el suplente del presidente de la Cámara quería asumir la presidencia de una sesión en un plenario. Lamentablemente no lo permitimos y bueno, obviamente surgió todo
todo un conflicto, ¿no es cierto? Pero los suplentes no asumen las presidencias, ¿no? Es otro tema importante. En cuanto al cómputo de sesiones, la sesión es por día, es decir, un día, una sesión, independientemente de su naturaleza. Alguna vez cuando había cómputo de sesiones, había quienes manifestaban que se podía aprovechar de agotar las 120 o las 90 sesiones haciendo 4 sesiones en un día. Decían, podemos llamar a comisión, luego a asamblea, bueno, a congreso como se llamaba entonces, después a plenario, ya hacemos 3 sesiones en un día. No es posible eso. Todas las sesiones se computan como una sola en el día, ¿no es cierto? O al revés, había quienes decían, hagamos que esto siga durando, declararemos tiempo y materia y la sesión puede durar 3 días. No es cierto porque la sesión que pasa a la medianoche ya se computa como a la siguiente, ¿no es cierto? Ese es otro tema. Así sea el mismo tema que se siga tratando, si pasa a la medianoche, estamos en la sesión 47, por decir algo, se pasa a la medianoche, hay que instalar en ese momento la sesión 48, ¿no? Por ejemplo. Y esto es importante determinar, sobre todo en función de lo que llamamos legislatura y lo que llamamos periodo constitucional. Legislatura es el periodo anual, periodo constitucional es el periodo ahora quinquenal, ¿no es cierto? La Constitución ahora establece que son 5 años el periodo de gestión de un gobierno y por lo tanto de su parlamento. Consiguientemente, ese periodo constitucional está dividido en 5 periodos anuales que se llaman legislaturas. Los medios de comunicación tienden a distorsionar un poco esto y dicen la anterior legislatura cuando se refieren al anterior periodo constitucional. En cuanto a los proyectistas en las comisiones, Doctor Boada, también nos por dijo favor, un minutito para terminar, por favor, por cuestiones de tiempo, doctor. Ya, correcto. Aquí lo dejaremos y más bien vuelvo a intervenir. Gracias. Claro, el doctor tiene toda la razón. Se han olvidado, el constituyente se ha olvidado de poner al órgano electoral, pero sin embargo eso está establecido en la ley del órgano electoral, la ley de puede presentar proyectos de ley. Cuanto al suplente de los presidentes de la comisión, esto se está establecido también en el reglamento de la Cámara, en el régimen de suplencias, que el suplente del presidente se incorpora a la misma comisión en carácter de vocal, ¿no? O sea, no puede ejercer la presidencia de la comisión el suplente. Se incorporan en la misma comisión como vocales. Los suplentes de los miembros de la directiva tienen que adscribirse a una comisión necesariamente para que ellos puedan participar en esas sesiones. Lo demás es totalmente de acuerdo con el doctor Boada. Las sesiones extraordinarias nacieron en los anteriores reglamentos porque la Asamblea tenía, el Congreso en ese entonces tenía que cumplir 90 sesiones ordinarias, extendibles a 120, y estos podían acabarse antes de la finalización del periodo constitucional. De acuerdo, doctor Boada, muchas gracias por su aclaración. Usted es también conocedor de estos temas, usted ha sido secretario general de la Cámara de Diputados. Muchas gracias, doctor. Bien, por cuestiones de tiempo, por favor, una última pregunta que vamos a recibir acá del doctor Orihuela, y con eso estaríamos cesando el curso. Tenemos 2 preguntas, por favor. Antes de ceder la palabra a los 2 doctores, al doctor Reinaldo Guaraní y al doctor Orihuela, decirles que la clase del día de mañana, por cuestiones de sesión de asamblea, se está diferiendo para el día martes, por favor. Entonces, eso tomen nota. Nos estaríamos viendo directamente el día miércoles en el mismo horario de las 4:30. Ahora sí, por favor, el doctor Guaraní, y terminamos con el doctor Boada. Con eso, muchas gracias. Adelante, por favor. Buenas noches, Henry. Una consulta, Guaraní, Reinaldo Guaraní. Consultita simples. En caso de darse iniciativas legislativas ciudadanas,
¿Cuál es el procedimiento a seguir? Esa una mi incógnita. La otra, ¿cuál es la normativa específica al respecto? Ah, y una más tengo, ¿es necesario que el diputado o diputada se mantenga como el proyectista? Eso sería mi incógnita. ¿O se mantienen los ciudadanos como proyectistas? Eso. Gracias. Ya, muchas gracias. En el caso de, como les decía, de proyectos de la iniciativa ciudadana, estos requieren una ley. Esto establecido en el reglamento, en la misma Constitución también establece que debe requerirse una ley que norme estos procedimientos. Por el momento no contamos con esa ley. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es que remitir a la comisión o comisiones correspondientes para que sean las comisiones que las adopten, que valoren primero la importancia de este proyecto de ley presentado por los ciudadanos. Obviamente todos los ciudadanos presentan de acuerdo a sus necesidades, pero hay algunos proyectos de ley que son de competencia de las autonomías departamentales o municipales. Por lo tanto, esto mandamos a la comisión para que primero valoren esto y vean si es necesaria una ley nacional y, de ser necesario, la adopten como proyectistas ellos. Por el momento, las iniciativas ciudadanas legislativas no están normadas, por lo tanto, no están entrando a tratamiento de la Asamblea Legislativa. Son los diputados, a través de los diputados, que se está presentando estas iniciativas legislativas, querido doctor. Gracias. El doctor Orihuela. Aló, buenas noches, estimados compañeros y Henry, muchas gracias por toda la exposición. Dos cosas pequeñitas. Primero, en lo relacionado al funcionamiento de las comisiones, quiero saber si una sesión puede ser convocada tranquilamente los días sábados o domingos y es considerada como sesión ordinaria. Y segundo, en relación a las competencias de las comisiones para realizar actos de fiscalización. Si una comisión que tiene delimitada una competencia realiza un acto de fiscalización, pero en un ámbito que no es su competencia, ¿quiénes se encargan de poder verificar este tipo de cosas? Porque muchas veces algunas comisiones aprueban resoluciones de viaje, pero abocados a una temática que no es competencia de ellos. Quiero saber si al interior de la Cámara tenemos algún mecanismo que vaya precisamente controlando estos aspectos. Muchas gracias. Doctor, como lo habíamos dicho, las comisiones pueden sesionar los días sábados y domingos, sesionan de lunes a viernes, pueden convocar sábados y domingos, y estos también son considerados como sesiones ordinarias. Para llevar a cabo estas, solamente ponemos a conocimiento de nosotros para que nosotros podamos sacar el orden del día como un sábado como sesión de comisiones y ustedes pueden estar habilitados. En ningún caso, estas sesiones de sábado y domingo son consideradas extraordinarias. Siguen dentro del periodo ordinario que iniciamos el 8 de noviembre y que va a concluir seguramente antes del 8 de noviembre. Con respecto a la fiscalización, las comisiones, como comisiones, van a llevar adelante actos de fiscalización en el marco, tienen que ser en el marco de sus competencias, ¿no? La comisión póngase de autonomías, no va a ir a fiscalizar a los juzgados porque no es de su competencia, eso le corresponde a la Comisión de Justicia Plural. Entonces puede llegar a hacer actos de fiscalización, de verificación. Sin embargo, a título personal, los diputados pueden hacer también actos de fiscalización, no a nombre de la comisión. Pueden pedir informes orales, pedir informes escritos o directamente presentarse, previa coordinación también tiene que ser eso, presentarse ante cualquier juzgado para garantizar el procedimiento de cierto proceso, para garantizar que el proceso se esté llevando conforme a ley. Esto no quiere decir que el diputado va a ejercer algún tipo de influencia o presión sobre el juzgado. Hay que tener mucho cuidado en estos, querido doctor Orihuela. Entonces, en síntesis, las comisiones tienen que adoptarse, abarcarse a sus competencias. No puede una comisión de tierra, territorio, de región amazónica ir a fiscalizar cómo están los centros de salud, ¿no? Entonces eso le compete a la Comisión de Educación, eso es invadir las competencias de las comisiones y tenemos que ser cuidadosos en esto.
Entonces, las comisiones tienen que abocarse a su ámbito de competencia. El doctor Gonzalo Román, Sí, a terminar. para concluir. Muchísimas gracias, buenas noches tengan todos y gracias por darme el uso de la palabra. Yo tengo una duda referente al tema este de las sesiones extraordinarias. A ver, yo estoy en una comisión, tengo una sesión a las 8 de la mañana, la he concluido a las 10 de la mañana. Y a las 12 me llega un tema importante, proyecto de ley, declaración camaral, cualquier temita que tengo que tratarlo urgente y me instruyen desde presidencia que tengo que hacerlo en el día. Entonces, ¿no puedo acaso en la tarde, a las 3 de la tarde, convocar a una sesión extraordinaria para llevarla a cabo y cumplir con la instrucción de presidencia? En el entendido de que cada sesión tiene el número de una sola vez, como decía el doctor Guada. Cada día tiene su número de sesión. Entonces, ¿no se constituye también en sesión extraordinaria esa, por favor? Esa es la consulta. Muchas gracias. No, doctor, como hemos quedado, las sesiones extraordinarias se llevan a cabo fuera del periodo de sesiones ordinarias. En este momento estamos dentro del periodo de sesiones ordinarias, por lo tanto, usted ya no puede convocar. Si usted ha convocado en la mañana, ya no podría convocar nuevamente en la tarde a título de sesión extraordinaria. Va a tener que esperar hasta el día siguiente. Una sesión de comisión o de pleno se llevan a cabo por una sola vez. Eso tiene que ser un nivel de coordinación. Si hay algo urgente, ustedes nos informarán, ¿no? Ya hemos sesionado y tendremos que esperar hasta el día siguiente. Incluso podríamos habilitar la sesión a las 12 de la noche, un nuevo día. Pero en ningún caso usted puede llevar a cabo 2 sesiones en un día. Las sesiones se computan por día. Una sesión extraordinaria no se puede llevar a cabo dentro del periodo de sesiones ordinarias. Las sesiones ordinarias se llevan a cabo fuera del periodo. En este caso, solamente se llevará a cabo durante el receso o cuando al concluir en el periodo pequeño, así que hay de 5 a 6 días, conclusión de la legislatura para inaugurar una nueva legislatura. Bien, doctores, muchas gracias por su atención. Nos vemos el día miércoles ya directamente con el siguiente temario, que son los instrumentos de análisis legislativos. Tengan ustedes muy buenas tardes y hasta en otra oportunidad. Buenas noches, secretario general. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas Muy bueno, gracias. muy bueno. Igualmente, buenas Buenas noches. noches para todos. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Hasta luego, hasta luego. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, hasta luego, muchísimas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias desde Cochabamba, gracias. Muchas gracias. ¿Están saliendo algo?